Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos, seguimos aquí. Buenos días. Son las 8:07 de la mañana de hoy, 19 de marzo del 2026. Estamos a 2 días laborables de que el Senado de Puerto Rico interpele en comisión total al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Vamos a hablar de cuáles son las reglas que está estableciendo el Senado de Puerto Rico hoy, ayer realmente, con relación a ese evento que promete ser un evento, porque me dicen que sí, que hasta el momento Francisco Domenech va a ir. Hay que ver cómo va a ir, si va a invocar privilegio o no lo va a invocar. Vamos a hablar también esta mañana de lo que está pasando en la investigación que seguimos teniendo activa, y ayer las fuentes se activaron. Interesante en todo lo que tiene que ver con el Fondo del Seguro del Estado y ese personaje que logró 2 préstamos de $80 millones, uno de 40 y el otro de igual cantidad, con fondos públicos, con ese banco que ahora se ha convertido en un banco, por lo menos en el 2019 y el 2021, administración del Partido Nuevo Progresista, Wanda Vázquez Garcet y Pedro Pierluisi, el Fondo del Seguro del Estado. Vamos a hablar también de lo que está pasando en Estados Unidos con la renuncia de Joe Kent, una entrevista que tiene, que les voy a pasar por lo menos minuto y medio, de lo que dijo con relación a la muerte de Charlie Kirk. Se le paran los pelos de punta a cualquiera. Con lo que está revelando un republicano que fue el asesor del presidente hasta el pasado lunes en asuntos de contraterrorismo. Y en Estados Unidos también lo que está pasando con relación a la revelación de 3 mujeres, entre ellas una de las más famosas liderazas feministas y del movimiento de trabajadores y trabajadoras en el área de California, de que el principal líder de una organización sindical era un agresor de niñas y de mujeres. Vamos a hablar sobre eso y cuando regresemos a Puerto Rico, definitivamente lo que está pasando entre la gobernadora y Tomás Rivera Schatz en el contexto de lo que va a pasar el próximo martes. Gracias a todos y todas las que están por ahí. No se olviden que cuando quieran pueden donar a nuestro proyecto y puedan a través de este chat siempre que estemos en vivo. Por ahí llegó Iber Grajales primero.
Está levantada tempranito Edgardo Núñez, Vialech, Nelson Guzmán, Magali Rosario, Carmelo Rodríguez, Domingo Delgado, J. Jiménez, Carolín Miranda, Ilka Hernández, Vivian López Pérez, también está por ahí, Rosa González, Hilda Rodríguez, Luis Daniel Ortiz, María Pérez, Irving Maldonado, saludos Irving, Hermi, me encanta Múnich, es espectacular, qué bueno, disfrútalo. También está por ahí Meribé Martínez, Irmita Vivaldi, Ivo Drogo, Héctor Concepción, Nelson Figueroa, Norberto Cancel, Sandra Infanzón, Ivonne Padua, Nelson de Cibones, Olga Inés, Carmen Dávila, saludos, David Velázquez, qué bellón te pegué, que yo nunca fui a la discoteca de Luis Candela, eso es más atrás, yo soy de los 80, eso es un vacilón. A Carmen y a Norma Rodríguez se pasaban por allí vacilando. Bueno, Norma es de Ponce. Si yo soy de Ponce, también iba mucho más a The World Upside Down. David Velázquez también está por ahí. Mildred Lozada, Luz Díaz desde Winter Garden, Rapis Kane, Milagro Fontán, Ariel Cartagena, Ixes Camilo desde Fajardo, David Velázquez, J. Jiménez, María Buzó, Lizeth de León Alicea, Berenique, si no te los di, gracias por tu aportación de ayer. Ilka Hernández, Olga Inés, gracias por tu aportación hoy. David Velázquez, Marisabel, Víctor Cruz, Heidi Ramírez desde Michigan y a la vieja si está contigo por ahí. J. Jiménez, también está Víctor en una aportación, gracias Víctor. Luz Colman, Nueva York, David Chaca Downs, también está por ahí desde Barranquita, buenos días. Ilka Hernández, Miriam Mubarak, Norma está por ahí, ya llegó, Wilson Vega. También está por ahí María García Reyes, todo el mundo. Rita Guzmán, Gerardo. Gracias de verdad por estar. Vamos a las informaciones. Yo no sé cuál es peor, si la de César Chávez o esta manifestación de Joe Kent. Obviamente son diferentes temas, pero habla de violencia, habla del nivel de lo que puede pasar intra movimientos sociales. Porque MAGA es un movimiento social, obviamente relacionado al Partido Republicano, pero yo quiero que ustedes escuchen al ex director de la oficina del Centro de Contraterrorismo de Estados Unidos, que fue, como yo les dije ayer, una persona que estuvo todo el tiempo en la milicia, se jubiló, se retiró en el 2018 después de 11 misiones de combate. Es un republicano abierto que fue mucho más político después que perdió a su esposa en ese mundo de la milicia a través de un ataque en Siria. No es un progresista. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo ayer en una entrevista con Tucker, republicano igualmente, con relación a Charlie Kirk, ese asesor, uno de los asesores más jóvenes que tuvo esta segunda vuelta de Donald Trump, en relación a la posible guerra contra Irán. Vamos a escuchar. And then, Charlie Kirk is killed publicly in a very horrific way, and we're not really even allowed to look into that at all. And Charlie Kirk was one of President Trump's closest advisors, and he also advocated heavily against a war with Iran. He was in the Oval Office in the lead up to the 12-day war. I wasn't particularly close with Charlie. He was very gracious to me when I was running for Congress, very, very supportive. So we knew each other. And the last time I saw Charlie Kirk on this earth was in June in the West Wing, in the stairway. And I said hi to him, and he looked me in the eye, and he said very loudly, and it's a small, you've been in the West Wing, it's small, it's a tight space. And he said, "Joe, stop us from getting into a war with Iran," very loudly. He was single-minded. And he walked off, and he went, I believe, into the Oval. So when one of President Trump's closest advisors, who is vocally advocating for us to not go to war with Iran and for us to rethink at least our relationship with the Israelis, and then he's suddenly publicly assassinated, and we're not allowed to ask any questions about that, it's a data point. It's a data point that we need to look into. You believe there was reason to investigate foreign ties to Charlie Kirk's murder and were told by the FBI, DOJ? FBI and DOJ, yeah. No, you're not allowed to investigate that. Stop. It's done. They basically cut off our access to it. Para mí lo más importante de esta declaración es precisamente que es una persona allegada a ese círculo del mundo militar, de los
secretos de seguridad de la nación, de cómo el gobierno de Estados Unidos siempre ha sido bien celoso porque realmente es un país militarista y desde el Estado se posiciona como que ese es su frente más importante. Y está diciendo claramente de que el asesinato de Charlie Kirk puede ser ese asesinato que se haya dado alrededor de las posturas que tenía con relación a lo que no debía hacer Estados Unidos en términos militares contra Irán. Porque este mismo Joe Kent le dijo al presidente en una carta de renuncia que no podía manejar su conciencia con el hecho de que se activara una guerra contra Irán cuando Irán no era una amenaza para Estados Unidos. Si eso no es importante que una persona de ese círculo interno del presidente Donald Trump esté tan atrevido como ir a hacer una gira de medios para decir lo que sabe, porque evidentemente la preocupación que tiene que ser mucho más profunda del nivel de ataque que puede haber contra Estados Unidos. Y eso yo creo que es una alarma. Como bien dice él, que el Departamento de Justicia y el FBI no lo hayan dejado investigar, que todavía es más importante, porque la presunción que aparentemente tiene ese centro que dirigía es que habían elementos de Israel que pudieran estar detrás del asesinato de Charlie Kirk, porque estaba desalentando al presidente a que no escuchara más los consejos que le estaban dando los que están alrededor, que son obviamente cabilderos del mundo, porque no voy a decir gobierno exclusivamente, el mundo del capital, el mundo político, etcétera, etcétera, de Israel. Yo creo que tenemos que poner en la nevera otro dato, y es Joe Kent, y sobre todo lo que puede pasar con Joe Kent de aquí en adelante. Ponlo en la nevera. Una de las historias que me conmueven por muchas razones, entre otras, lo que considero parte importantísima de mi vida, que tiene que ver con hasta dónde nosotras las mujeres hemos desarrollado con conciencia feminista, que es lo que debería privilegiar en nuestras vidas independientemente de lo personal, que también es político, a lo más colectivo. En la historia de Dolores Huerta, voy a decir la historia de Dolores Huerta alrededor de la investigación, yo creo que más importante que ha hecho el New York Times con relación a dónde están las mujeres que se involucran en cualquier movimiento. Olvídense que sea de izquierdas o de derechas, si todavía eso existe. Olvídense que sean neoliberales o progresistas. Cualquier mujer que está expuesta a la agresión de un hombre. Y el New York Times salió con información ayer de una investigación múltiple que coloca a César Chávez, uno de los líderes más importantes del movimiento obrero de agricultores en el área de California, como una persona que abusaba de las mujeres que estaban a su alrededor, incluidas niñas tan jóvenes como hasta 12 años. Y Dolores Huerta y las mujeres que fueron entrevistadas hablaron por primera vez de ese asunto a nivel público. Dolores Huerta es esa mujer que cuando usted habla del movimiento sindical de trabajadores y trabajadoras de la tierra en California, es la imagen al lado de César Chávez. Y ayer rompió el silencio y dijo: he guardado un silencio porque creí que exponer la verdad dañaría al movimiento de campesinos por el cual he luchado mi vida entera. Y si es espantosa la historia, que es una historia
que se repite y se repite en los archivos Epstein y definitivamente en tantos otras historias públicas que hemos visto alrededor del mundo. Y es lo que se le dice a la niña o a la mujer que es agredida, no solamente por ese agresor, sino también por las personas que están alrededor del agresor. Y siempre que hay una persona con el nivel de reconocimiento social que tiene un César Chávez, un Noam Chomsky, por ejemplo, en las historias de Epstein, hay gente alrededor que le rinde culto. Porque esas son las personas que son los líderes que se miran hacia arriba y usted se queda abajo. Y ese grupo de gente siempre le dice a las mujeres y a las niñas, eso primero que le desalientan la verdad de su agresión. Le dicen que eso no es cierto. Y lo segundo, le vas a hacer daño al movimiento. Yo creo que el caso de César Chávez y lo que ha dejado el rastro terrible de las víctimas que están hablando de cómo se dio esa agresión, es importante no solamente para reivindicar como siempre a las víctimas versus a los movimientos y a los agresores. Porque esto pasó en un movimiento sindical y yo no dudo que pase alrededor del mundo entre unos y otros. Nunca soy de la posición que a las víctimas se le cree. Y en un momento que en Puerto Rico estamos asistiendo a causa de lo que ha ocurrido a nivel del liderato político en Puerto Rico, asistiendo en este momento a ese esfuerzo de unos de hacerse pasar por lo más grande para que la gente los siga, como si fuera el Mesías. Con tantos ejemplos que tenemos a falta de buen liderato, yo creo que una de las líneas que tenemos siempre que tener presente es que esa gente puede tomar decisiones en su vida personal y política de tanta agresión como la que estamos viendo con César Chávez. Y hay que tener mucho cuidado y estar bien claro de que lo más importante para una víctima es que se le crea. Y el poder lleva a la gente a hacer cosas que usted pensaría que son incapaces, pues sí, las hacen. Y se convierten en estos monstruos como hoy estamos viendo lo que está pasando con César Chávez. Y ustedes saben por qué una de las víctimas habló de este asunto. Precisamente porque se quería nombrar a una calle como el Boulevard César Chávez. Y ella volvió a su pueblo, a su área allí en California. Y lo vio y se indignó. Y empezó otra vez a hablar del asunto, porque con quien único había hablado era con gente alrededor del sindicato y su familia. Y se indignó y dijo, no es posible. E hizo un comentario y por ahí se empezó a levantar. Y salieron las otras víctimas, como ahora, a sus 96 años, Dolores Huerta dice, yo también fui víctima de César Chávez. Es tan terrible que esta mujer tuvo 2 hijos y los ocultó las barrigas. Y esos monstruos hay que colocarlos frente a la historia. Hay que sacarlos, no importa cómo se llamen. No importa lo que usted pudo creer que era lo más grande. Y si usted no lo cree, lea la historia del New York Times. Para que escuche, lea. Y de hecho, Dolores Huerta va a tener entrevistas en estos días en diferentes medios, sobre todo contenido producido por feministas y organizaciones periodísticas independientes. Hay que escucharla. Me pareció importante destacarlo porque nosotros en Puerto Rico no solamente se la pida a las mujeres que salen a decir yo fui víctima de, como en el mundo entero. Basta decir
como yo he tenido que aceptar que aparece que Puerto Rico odia a las mujeres. Lean la historia, véanla, pero sobre todo hay que concientizarse, créanle a las mujeres que dicen yo fui víctima de. Empiecen a hurgar en la vida de esos líderes. Y cada vez que haya algún asunto que se reclame, que se está escondiendo en esa institución y en ese movimiento, institución política, partido político, en ese movimiento, denúnciela, sáquelo a la luz. Porque de esto es lo que se trata. El silencio de las mujeres viene siempre, porque lo primero que ocurre cuando tratan de hablar es decirle que no es cierto y que tiene que proteger a otro. Eso no es nuevo. Es tan viejo. Este hombre murió a los 66 años, en el 1990 y tanto. Es tan viejo como los años 60, los años 50. Es bien viejo. Pero que hayan podido salir estas mujeres, yo creo que es liberación. Hay que votarlo de la historia y su familia. No creo que los puertorriqueños odiamos a las mujeres. Emilio, cuando tú ves la manera en que la gente, los hombres y muchas mujeres, hablan en las redes sociales sobre fulano o sutana en el contexto incluso de que tiene una relación consentida. La no protección que ha habido de muchas mujeres en Puerto Rico que han tenido que denunciar a sus agresores. Te tienes que cuestionar si Puerto Rico odia a las mujeres. Y créeme, se siente de muchas maneras. Pero bueno, podemos diferir, con eso no hay ningún problema. Sigamos. Edgar Gómez, gracias por tu aportación. Siempre el granito de arena, lo que sea, es importante. Gracias, Edgar. También está por ahí Alberto Santiago. Alberto, perdón. Te dije como el salsero. Quizás sea otra razón. Chévere, podemos hablar eventualmente. Si estás por ahí por la patria, digo, yo creo que tú eres de aquí, y te tomas un café, no tengo ningún problema. Bueno, gente, en Puerto Rico, para dejar ese tema, yo quiero colocar esta imagen, que fue una imagen, un escrito que hizo una persona en medio de otro comentario de una puertorriqueña con relación al caso de César Chávez. Y parte exactamente de lo que les hablo del silencio y de cómo revictimizan a las víctimas de violencia en medio de esos movimientos. Aquí hay un hecho, la razón por la que las mujeres no hablan después de haber sido abusadas es porque nadie les cree, y generalmente es porque es un hombre poderoso. Las mujeres son avergonzadas y ridiculizadas por hablar. Así de simple. Por eso tenemos un pedófilo dirigiendo el país. Ese es el mensaje. Yo invito a la reflexión sobre ese mensaje. Gente, ustedes saben que hay una guerra en Irán que empezó Estados Unidos e Israel. Y que hay una crisis, o que puede haber una crisis, ya está ahí, de petróleo, porque obviamente se cierra en esa área del mundo el estrecho de Hormuz, y por ahí no solamente petróleo, pasan todos los productos que vienen a esta parte del mundo y a otras partes. Ayer hubo una exención de 60 días para las leyes de cabotaje. Eso quiere decir que, como sabemos, la ley Jones, que es la que establece que todo lo que llegue a puertos estadounidenses, incluidos a la colonia de Puerto Rico, tiene que ser con buques de bandera americana, estadounidense, pues esa exención por 60 días puede entrar todo el que quiera y pueda. Precisamente porque después que invadieron a Irán se dieron cuenta, ¡ups!, se le va a elevar el costo de vida a todos aquellos y aquellas que residen en esta parte del mundo y tienen los problemas con que llegue o no el petróleo. Pues ya hay un aumento en la gasolina y ahora anuncian que habrá un aumento en la energía eléctrica.
Pero no se supone, Jennifer González, que ustedes lo tenían todo cuadrado. Que eso no iba a ocurrir. Y que ustedes tienen tantas baterías, tanto gas, tanta posibilidad de que la producción de energía a base de ese gas metano sea tan grande que no vamos a sufrir de apagones, y esta semana han habido mínimamente 4 en diferentes áreas del país. ¿Todavía sigue ocurriendo? Sí, todavía sigue ocurriendo. Eso solamente para que lo pongan en la nevera. Así estamos. Domingo Delgado, gracias por tu aportación. Yo soy producto del maltrato y nunca he maltratado a mis hijos ni a mi esposa. Y esas cosas definitivamente, como tú dices, se rompen las cadenas y se sanan. Hay gente que no tiene, yo voy a decir a veces la oportunidad, pero también obviamente la capacidad de romper con eso y de someterse a procesos que lo hagan romper. Y si están ahí, hay que denunciarlo y hay que estar presente. Mi invitación es, reflexionemos sobre eso, y agradecida de tu comentario, Emigdio, porque yo creo que lo más importante es reconocer de dónde uno viene y qué es lo que uno puede tener como modelaje finalmente en la vida. Y eso hay que romperlo. Como estas víctimas, algunas con menos posibilidad, algunas con menos capacidad de salir del daño que produce una agresión de cualquier naturaleza, y una agresión sexual, me imagino que mucho más. Tienen definitivamente esa tara en su vida, toda la vida. David Velázquez, gracias por tu comentario también en vídeo. Luma no tiene dinero para pagar los trabajos hechos por sus contratistas. Quieren negociar por menos dinero. Imagínate. Sandra dice que no le cree a Jennifer. Ok, que si yo le creo. Bueno, pues a veces pienso que debería ser un poquito más creyente en el sentido de lo que está diciendo el gobierno, pero me doy cuenta que parece que no puede ser. Bueno, en el modo de lo que está ocurriendo con Tomás Rivera Chats, ustedes saben que Tomás Rivera Chats dijo que le tenían que entregar el Departamento de Hacienda las 480, los comprobantes de los contratos que ha tenido José Sagardía con el gobierno de Puerto Rico, por toda la controversia de Ciary Pérez, y que él se atrevió a decir que Ciary Pérez Peña no hizo nada. Ahí es que empieza a inflarse el asunto de Ciary Pérez Peña, la gobernadora de Puerto Rico, y Tomás Rivera Chats. Pues ayer el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, dijo que no. Y dijo que no porque esa información de todo contribuyente tenía una expectativa de privacidad. No citó el caso que yo les traje propiamente el pasado viernes. Yo creo que eso es importante en la medida en que nosotros seguimos viendo cómo Tomás Rivera Chats quiere siempre salirse de lo que puede ser legal para lograr un objetivo. Yo no sé qué va a hacer Tomás Rivera Chats con esa negativa del Departamento de Hacienda. Pero yo creo que tiene no solamente que hilar finito, sino que nos demuestra que puede haber sido una imprudencia del presidente del Senado en ese furor que tiene de que está peleando por poder con la gobernadora. Porque sabemos lo que Tomás Rivera Chats hizo con la información contributiva de Mariana Nogales. Tuvo acceso, y lo que sigue haciendo Tomás Rivera Chats con todas las intervenciones que tiene en el Poder Ejecutivo a través de los candidatos a jueces, a fiscales, etcétera, que lo hace también desde la legislatura cuando es presidente del Senado, sigue siendo la mirada de la dictadura de este país. Y que hay derechos para los míos, pero no hay derechos para todos los demás.
incluidos aquellos que son igualmente PNP como José Sagardía, pero está en contra mía porque habla bien de Sari Pérez Peña. Yo creo que esa es la mirada y la reflexión que deberíamos tener en relación a esos políticos que están allí. Que los hay de todos, de todas las ideologías, de todos. Y ese asunto va a ser bien importante porque habla de los derechos de todo el mundo. Es como cuando en la euforia que hay en las redes sociales, cuando ocurre un crimen, todo el mundo habla de botar a llave, hasta que es uno de ellos. Los derechos no pueden suspenderse por la vía de la excepción. No, porque los derechos precisamente están ahí para proteger a la ciudadanía y al soberano, que es el pueblo, del abuso de sus líderes políticos. Y esa mirada yo no la estoy viendo aquí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que quiere hacer Tomás Rivera Schatz con el Poder Judicial. Y yo voy más lejos. Yo vi o he visto cómo el Poder Judicial está tratando de ir a medios de comunicación tradicionales con el tradicional discurso que la gente no consume. Mire, esto no es para ir a donde la amiga que es abogada, pero ahora quiere ser periodista y tiene un comentario. No, esto es para ir a todos sitios a decirle a la gente, yo quiero que ustedes sepan que lo que están tratando de hacer a nivel de la intervención del legislativo en el judicial tiene consecuencias en usted cuando va a buscar justicia. Y traer un discurso que la gente lo vea, lo entienda y lo sienta, porque aquí todo el mundo ha tenido una experiencia en el tribunal. Y lo que quiere Tomás Rivera Schatz es quedarse con nombrar a los jueces administradores y nombrar a los jueces que van a ir a las salas especializadas, sobre todo a las salas de recursos extraordinarios para atender los asuntos electorales. Eso es lo que quiere, el poder de nombrar allí, de llamar al administrador y decirle, no, tienes que poner a fulano. Y quitarle el poder a la jueza presidenta. Hay que decírselo a la gente que lo entiendan. Yo no creo que tienen ninguna posibilidad de que el mensaje se reproduzca para que la gente entienda. No tiene efectividad. Hablen de frente a las audiencias, díganle, esto es lo que puede ocurrir. Y ese mensaje, lo siento, pero no lo estoy viendo. Y hablando de Tomás Rivera Schatz, ayer colocó en un mensaje, en una carta a todos sus senadores, sobre todo los de mayoría, que son los que él controla, estableciendo cuáles son las reglas de lo que va a ocurrir el próximo martes 24 en el Senado de Puerto Rico, cuando llame a comisión total. De hecho, ya la llamó porque ya la Asamblea Legislativa, el Senado, la aprobó. Y lo que ocurre es entonces que se establecen las reglas y va a ser el próximo 24. Y estas son las instrucciones que el 24 de marzo, esa fue la resolución del 12, vaya Francisco Domenech a una comisión total a rendir cuentas sobre lo que él entiende o lo que entiende esa resolución, porque realmente fue una resolución que aprobó el Senado de manera unánime, a los fines de que el compareciente rinda cuentas comprensivas ante este alto cuerpo sobre la implementación y el incumplimiento
y el cumplimiento, perdón, del plan fiscal del gobierno central, de las corporaciones públicas, el cumplimiento con las mismas, así como sobre la efectividad y los resultados de la orden ejecutiva mediante el cual la gobernadora estableció los deberes, funciones y responsabilidades del secretario como instrumento de coordinación y dirección de la rama ejecutiva. Corresponde a este cuerpo. Esto es exactamente lo que dice. Evaluar en qué medida las acciones del Ejecutivo se ajustan a los compromisos fiscales adquiridos, a las metas de reforma estructural trazadas y a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Los asuntos para atender en el marco de la comisión incluirán, sin limitarse al estado de la reforma gubernamental y la reorganización de la rama ejecutiva, su cumplimiento con las leyes que regulan el marco gubernamental, legislación programática, así como aquellas de administración, incluyendo sin limitarse a la reforma contributiva y su impacto en las finanzas públicas, el sistema de permisos y la agilización de trámites. Se atenderá lo relacionado a los procesos de contratación y subastas del gobierno de Puerto Rico y corporaciones públicas, los nombramientos de empleados, ascensos y retiros en el servicio público, la gestión y desembolso de los fondos de reconstrucción, el cumplimiento con las metas de ingresos, gestos y proyecciones del plan, la situación fiscal de las corporaciones públicas y cualquier otro asunto relacionados con las funciones del compareciente en ambas capacidades que los senadores estimen pertinente plantear. Gente, esto es un repaso. Tú estás cumpliendo con lo que nosotros le dijimos a los PNP que era que íbamos a hacer si tú votabas por nosotros. Eso es importante, porque aquí no está lo que pasa en el Departamento de Educación con relación a los maestros y a la carrera magisterial. Aquí no está todo lo que le deben a los policías, a los maestros y a los diferentes servidores públicos. Aquí no está lo que se supone que una administración de gobierno haga desde el Ejecutivo, que es cumplir con la ley y no dejar lo que está ocurriendo en tantas áreas, incluidas con la reforma de permisos que están construyendo a la trágala y el Departamento de Recursos Naturales no interviene. Este es el proyecto mío personal que lo disfrazo con que el país tiene que enterarse de lo que está pasando en el Ejecutivo. Pero si ese es su mismo gobierno, Tomás Rivera Schatz. Yo creo que, y tengo información de que el secretario va a ir. Lo que no tengo claro es si Francisco Domenech va a invocar un privilegio del Ejecutivo diciendo, miren, yo no soy aquí un funcionario electo. Soy un funcionario que estoy aquí administrando por una ley, realmente no por una ley, por una orden ejecutiva, porque no tiene fuerza de ley el nombramiento, y si me equivoco que me corrijan, el nombramiento de Francisco Domenech. Si va a decir, pero este soy yo, porque soy el secretario de la Gobernación y dirijo a los jefes de agencia, porque el problema que tiene también Francisco Domenech y Tomás Rivera Schatz, por otro lado, es que todo esto se suscita por la alegada instrucción que le dio Francisco Domenech a los jefes de agencia de las 4 agencias donde tiene contrato José Sagardía de que no dieran la información de la factura. O sea, este es el subterfugio para entonces yo ampliarlo a este nivel. Vuelvo y repito. ¿Está reconocido en algún lado el privilegio ejecutivo? La jurisprudencia lo ha reconocido. Pero mientras la factura de luz aumenta y Tomás Rivera Schatz y la gobernadora en el debate público. Debate público exclusivamente por el control, por la lucha que tienen para tener control sobre la chequera del pueblo de Puerto Rico.
porque el que reparte el bacalao ahora es el Ejecutivo, incluido Francisco Domenech. Pero imagínense que el Departamento de Educación, Eliezer Ramos Pared, no entregó la información de la factura. Imagínense si la tienen miedo. Entiendo que la entregó Hacienda en parte. Bueno, las facturas no. La Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de la Familia. Volvemos. El nivel de seguir entreteniendo mientras el país se deteriora como se ha seguido deteriorando, sobre todo en las instituciones públicas. Que no hay una contestación a lo que ha pasado en el Fondo del Seguro del Estado de la administración de Jennifer González, porque habrá pasado en 2 administraciones, Wanda Vázquez Garcet y Pedro Pierluisi. Pero son igualmente PNP y se supone que la gente votó por el PNP porque eran mejor gobierno, según ellos. Y nadie dice nada. Pero mientras eso ocurre y Tomás Rivera Chats prepara su artillería, porque me imagino que va a ser, porque bajaron el diapasón ayer en la discusión y la gobernadora dijo por la tarde que no, que ya se acabó el entretenimiento. Menos mal que aceptaron que sí, que es entretenimiento. Pero bajó la diapasón, la va a bajar el martes. ¿Y cuáles son las cosas que están pasando allí en la legislatura? Pues yo les voy a dar una idea. Esta senadora de Nuevo Cuño, Brenda Pérez Soto, que es así de infantil como está esta foto, ha tenido los timbales de proponer nombrar a Maga Nevares un área que se conoce como PESET, Parque Educativo para la Seguridad en el Tránsito, ubicados en el Centro de Servicios del Conductor SESCO del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Manuel Seno Gandía, en Arecibo. Brenda Pérez Soto, que es parte de ese equipo de trabajo del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Tomás Rivera Chats, que tiene estas brillantes ideas como ponerle Daddy Yankee a carreteras en Puerto Rico, como ponerle el nombre de Wanda Rolón, etc. Dice todo esto en un momento en que lo menos que está pasando en Puerto Rico es que se tiene que recordar, digo, yo no sé si Brenda Pérez Soto no había nacido, no creo. Yo creo que sí que había nacido y tenía edad como para saber. Pero alguien, lo más importante, alguien le tiene que haber dicho, nena, ¿tú sabes lo que pasó en el 1994 cuando Pedro Rosselló González era gobernador de Puerto Rico? Tú sabes que Maga tuvo que bregar y al día de hoy todavía tienen que bregar porque en el 2019 uno de los sobrevivientes de un accidente de tránsito fatal que cobró la vida de un niño y su madre. Se dice que el conductor, que era un ahijado precisamente de Pedro Rosselló González, no iba solo y que la persona que iba después fue gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Y esta lumbrera del Partido Nuevo Progresista se le ocurre decir que le pongan Maga Rosselló a un parque educativo sobre seguridad en el tránsito. La verdad es que con razón me dicen que Tomás Rivera Chats tiene muchos problemas con sus senadores. Es que más allá de la profundidad de un plato llano es el nivel de cinismo, el nivel de irresponsabilidad por querer hacer algo, porque no pueden hacer otra cosa que no sea nombrar calles con los nombres de los PNP. Esto pasa en el Senado de Tomás Rivera Chats. Yo creo que debería estar más pendiente al nivel de profundidad de la legislación, pero sobre todo
que no resuelve nada para el pueblo de Puerto Rico. Y él alega que quiere resolver, no resuelve nada. Estas son las legislaciones que no puedo decir el adjetivo, pero estas son las legislaciones que se proponen mientras el país está en la crisis en que está. Estamos en este momento en una crisis profunda de las instituciones, precisamente por la intervención del Partido Nuevo Progresista, pero a esta legisladora se le ocurre la brillante idea de ponerle Maga Rosselló a un parque educativo de tránsito. Vamos al último tema, y el último tema tiene que ver con la investigación que sacáramos ayer, y que sigue conformando nuestra intervención en el tema de 2 préstamos que emitió el Fondo del Seguro del Estado, que le dio a un broker conocido como Francisco José Rivera Fernández. Y Francisco José Rivera Fernández los colocó en un fondo de su propiedad, de Phoenix Fund. Y tenemos hoy una deuda que va increciendo, pero que al momento se estima en 99.5 millones de dólares. Y cuando les digo que va increciendo, es porque recordemos que no pagaron el principal, pero habían intereses a 7%. Y esos intereses se tienen que seguir calculando. Cuando yo veo la quiebra, los documentos de la quiebra, me saltan nombres interesantes. Y digo saltan porque es que es literal, como que ¡bum! Tú dices, esa persona yo la conozco. No tengo imagen de la persona que voy a hablar. Y es que uno de esos acreedores, el economista Alejandro G. Asmar Rizek, fue una de las personas que en el 2009, en la administración de Luis Fortuño, llegó a establecer un plan con Kit Cajita, Ángel Cintrón, para crear nuevas cooperativas. Y como no pudieron hacerlo, se agenciaron y planificaron establecer lo que se convirtió en la propuesta del Partido Nuevo Progresista de Luis Fortuño. Es importantísimo siempre traer lo que hacen estos personajes en el contexto de la administración de Luis Fortuño. Era asesor Asmar Rizek de COSEC, el regulador de las cooperativas, y también Ángel Cintrón. Así que allí se unieron y le dijeron a las cooperativas que invirtieran en bonos de Puerto Rico, pero no se lo dijeron. Las obligaron porque las amenazaron con que les iban a quitar la exención contributiva si no compraban bonos de Puerto Rico. Y al día de hoy todavía el gobierno de Puerto Rico le debe a las cooperativas el daño que le causó que compraron bonos en sobre 694 millones de dólares que impactaron su finanza, que algunas desaparecieron y otras no cuentan con ese dinero para seguir desarrollando el proyecto cooperativo, que es el que le presta a la gente de a pie en este país. Y yo quiero que ustedes sepan que parece que Francisco José Rivera Fernández, una de sus víctimas, a través de The Phoenix Fund, aparentemente una de las víctimas de el broker que hoy tiene al fondo en reclamaciones judiciales pidiendo que se le pague lo que se le debe en un pleito en el Tribunal Superior de Bayamón, Francisco José Rivera Fernández también parece que pudo coger
a Alejandro Asmal-Rizek, nada más y nada menos que con $669,549. ¿Y por qué para mí es importante? Porque, gente, cuando usted ve hasta dónde llega el nivel de greedy, bueno, no voy a decir la palabra que dirían en country, precisamente de usted querer más, aunque más tiene, se encuentra con estos casos. Y casi siempre lo que ocurre, más allá de lo que significa que una persona que llevó a las cooperativas a perder lo que perdieron y que puso en un momento dado a muchas de las cooperativas que todavía subsisten en Puerto Rico a tener que manejar día a día su proyecto y su operación, porque el Partido Nuevo Progresista las llevó a eso. No es otro, fue el Partido Nuevo Progresista. Ángel Cintrón, el director de la campaña de Jennifer González Colón, que al día de hoy, a pesar que hay una ley del 2024 para que se le devuelva ese dinero a las cooperativas para ponerlo ahí, el gobierno del Partido Nuevo Progresista no ha hecho nada para que la Junta de Control Fiscal le saque ese dinero que le deben a las cooperativas. Y uno de los que llegó al Fondo del Seguro del Estado, empujado por un PNP, que todavía, que nos conteste Pedro Pierluisi, que sabe, y Onili Borges, de lo que sabe de José Francisco Rivera Fernández y su Phoenix Fund, que llegó allí como cualquier hijo de vecino a pedir prestado $40 millones y se lo dieron en 2 ocasiones. Una de las víctimas aparentemente de esta persona también es uno que antes estuvo de acuerdo y se posicionó en el lugar donde estaba Luis Fortuño, Ángel Cintrón, Edwin Mundo, que también era asesor de COSEC, para que las cooperativas compraran bonos de Puerto Rico. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Que el reality show del cabildero de Politán y su protectora llegó no distraiga las investigaciones de las multas condonadas a los centros de inspección de Ciari Pérez. Juan Calderón, claro que no. Y de eso estamos pendientes porque lo que hay ahora, como en el caso del Fondo del Seguro del Estado, es esperar a ver qué va a hacer el Departamento de Justicia, porque ahí sí te digo yo, mi preocupación, lo voy a soltar hoy, que esto sea parte de la tarjeta del naipe que tenga la gobernadora debajo de la manga para empezar a negociar con el liderato que está involucrado en el asunto del fondo y en el asunto del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Ciari Pérez Peña. Esa es mi preocupación, porque aquí negocian todo el tiempo. Yo no hago esto y tú no haces esto otro. Así es que lo más importante va a ser, como yo he esperado desde el 2005, que conozco el caso de las cooperativas y lo he dicho antes, he trabajado cuando estuve fuera del periodismo activo, trabajé una estrategia para manejar la crisis que tenían las cooperativas. Como yo he esperado 20 años a ver cómo es que se va a resolver este asunto, yo espero que nosotros, la historia nos dé la razón. Porque ahí están los miembros de esa junta. Ahí están los que metieron las manos en el caso de Ciari Pérez Peña con Yabucoa Auto Service. Más tarde o más temprano, la historia le va a dar la razón al periodismo que hace su trabajo. Investigación, aquí están los documentos, aquí está. Esa es la evidencia. Emigdio dice extorsión, imagínate. Mi coop de agricultura con tantos años tuvo que fusionarse con otra y en esa transición los que vinieron bien PNPs con actitud, así son. Que el reality, ya lo dije, aquí no existe una interpelación tipo parlamentaria como en España. Él pudiera negarse a hablar y podrían terminar en los tribunales. Eso es lo que yo creo, Florence. Mary Fonseca, saludo. Las cooperativas eran inversión más sólida, claro. Donde quiera que haya dinero van a tratar de llegar a tumbárselo. Ahí está la Universidad de Puerto Rico y su fondo de retiro. Ahí está
la ACA. Ahí está el Fondo del Seguro del Estado. Ahí está también la Asociación de Empleados de Lela. Miren, es que es evidente. El plan, donde quiera que haya dinero, allá voy a quitárselo. La lucha de las cooperativas con esas sabandijas es interminable. Eso es así. Las obligaron y desmantelaron a las más pequeñas, exactamente. American Grid Puerto Rico Edition. Esto está bueno para un programa. Eso está bueno también. Esa línea que me estás dando. ¿Qué más dijo? Así acomodaron a la hija de Edwin Mundo y Grajales. Claro, en COSEC. Abogada. Allí está. Oiga, tengo una nota por ahí. Una investigación interesante de los hijos de... Ya mismo la trabajamos. Adictos a nuestro dinero gubernamental. Los verdaderos cuponeros son los que viven de la chequera del pueblo a través de contratos y a través del partido para posicionarse en el gobierno de Puerto Rico. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden donar a nuestro proyecto a través de PayPal, tarjetas de crédito, yendo a la página bonitasradio.net. También lo pueden hacer en Periodismo 21 ATH Móvil, siempre a través de cheques o giros postales. También Bonitas Radio, cheques, giros postales a nombre de Onda Virtual o Periodismo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919. Guión 4000. Gracias por estar. Nos vemos mañana a las 8 en otro Noticias con Café. Que la pasen súper bien y mañana terminamos la semana. Brequecito no estaría mal. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.